Te doy la bienvenida, soy el recolector, y ahora me pertenece tu alma. No recuerdo la última vez que disfruté de mi trabajo. Siempre son largas las horas en las que mis turnos se extienden y mis pacientes, aunque pequeños, logran comprender un poco las emociones que mi rostro se empeña en transmitir. Sus ojos fijos en mi rostro no hacían más que recordarme la pena que cargaba en mis hombros, aquel pensamiento, aquel recuerdo que me aquejaba. Las noches eran frías y oscuras. En mis sueños solo veía su rostro y en mis oídos un susurro ligero con su voz se acercaba y me hacía recordar los momentos que vivimos juntos. Al final del día, mi profesión no hacía más que atisbar aquellos momentos en los que añoraba pasar tiempo con ella. Elisa, ese era el nombre de mi hija, una tierna y dulce niña con ojos cálidos y apacibles, que me esperaba siempre en casa para luego del trabajo brindarme el amor que necesitaba, aquel que era suficiente para sobrellevar mi vida y hacer mis días más placenteros. Pero nunca nada dura para siempre. Las cosas buenas siempre terminan por acabarse más pronto de lo que anhelamos. Aún así, en mi corazón y en mi mente, aún viendo esos niños a los ojos todos los días de mi vida, recuerdo a Elisa, y en mis noches, en mis sueños, la veo aún sonriéndome, buscando la manera de llamar mi atención y de jugar conmigo como antes lo hacíamos. Cada que despertaba mis días eran miserables, nada me llenaba, mi trabajo no compensaba la carga que mi vida había supuesto luego de la partida de Elisa, y en cada momento no esperaba ni siquiera el final del día. En cada día no quería que llegase la noche, y cada noche deseaba que no amaneciese. Todos mis días eran como uno mismo, nada cambiaba, y el pesar en mi corazón era cada vez más fuerte. Temía que pronto llegase a mi mente la idea, o más aún, la fría decisión de terminar con todo. Sin embargo, mi cobardía no me dejaba tan siquiera pensar en ello, y así cada día llegaba a su fin. Cuando Elisa nació, mi esposa no pudo seguir viviendo. Para que Elisa pudiese vivir, ella sacrificó su vida, dejándome a mí y a Elisa solos. Tardé mucho tiempo en asimilarlo, tanto que quizás lastimé a Elisa, mi hija, de muchas maneras. Al menos en su mente ese daño estaba presente. Ella creció como cualquier otro niño, y yo logré reemplazar el amor de mi esposa con Elisa, el amor de mi hija, aquella niña de ojos tiernos que me esperaba siempre en casa para reconfortarme y hacerme sentir un poco mejor, quizás no tan miserable como lo que yo creía que era. Aún así, no duró mucho tiempo. Cuando tenía 3 años, a Elisa la diagnosticaron con una enfermedad terminal. Aquello me devastó. Primero había sido mi esposa y ahora mi tierna hija. No entendía por qué la vida me castigaba de tal manera. Lo único que anhelaba era tener una familia llena de amor, pero la vida se empeñaba en negármelo. No pasó mucho tiempo hasta que ella cayó enferma. Ya no podía ser una niña normal. Debía permanecer en cama todo el tiempo, y su cuerpo se debilitaba conforme el tiempo pasaba. Me desesperé. Abandoné mi trabajo y busqué otras formas de obtener dinero. Me volví una persona vil, incluso llegué a robar con tal de conseguir las medicinas que mi hija necesitaba. Nunca nada fue suficiente.
y en aquel momento pensé que no valió la pena. Pese a mis esfuerzos, nada sirvió. Elisa empeoraba cada día y mi frustración no hacía más que crecer. Un buen día, en mitad de la noche, un grito me despertó. Sin pensarlo 2 veces, corrí hasta su habitación y cuando llegué, ella estaba inconsciente. La tomé en mis brazos y bajé corriendo las escaleras. Salí hasta la calle y la subí al auto. Conduje lo más rápido que pude hasta el hospital, pero no fue suficiente. Cuando llegué, me dijeron que ya estaba muerta. No sentían sus signos y no comprendí qué es lo que estaba ocurriendo aquella noche. En mi desesperación, no hice más que tomar su cuerpo y subirlo al auto nuevamente. Deambulé por la ciudad toda la noche, buscando o intentando hallar esa respuesta que la vida me arrebataba cruelmente. Pasó mucho tiempo hasta que me recuperé. Logré obtener un trabajo nuevamente. En mi especialidad, como consultor infantil, es normal que deba lidiar con problemas que solo los niños suelen tener. Sin embargo, a pesar de ser tan triviales, es importante para sus vidas a temprana edad saber cómo resolver o enfrentar dichos problemas. En el grupo de niños que me tocaba tratar en la escuela donde trabajaba, una pequeña niña latina llamada Ana se acercó a mí un par de veces pidiendo consejo. A pesar de su corta edad, unos 7 años, lograba comprender la vida de una manera que incluso muchos adultos que conocía no lograban asimilar. Ella siempre cargaba consigo un pequeño muñeco, un muñeco de trapo al que llamaba Tom. Ese muñeco significaba mucho para ella. Ante mis ojos, representaba quizás la carga que tuvo que haber cargado mientras crecía. Un buen día, aquella niña llamada Ana se acercó a mí y me dijo que tenía un presente. Quería regalarme algo en agradecimiento a todas las veces que charlamos. Ella me obsequió su muñeco Tom. Al principio me negué, al menos lo intenté, pero ella no lo permitió y al final me quedé con Tom. Lo llevé a casa y lo puse en uno de los sofás en mi sala. Cada vez que veía al muñeco, lograba recordar a aquella tierna niña, Ana. Cada día después del trabajo, me sentaba frente al muñeco. Pensaba en cómo aquella niña había logrado cargar con tantos problemas. Inmediatamente vino a mí el pensamiento de Elisa, y fue en ese momento en que todo comenzó a cambiar. Cada noche, una sensación abrumadora se sentía en mi espalda. Lograba sentir como algo intentaba acercarse a mí. Sin embargo, solo me quedaba ahí sentado, en la sala, frente a aquel muñeco llamado Tom. Los pensamientos de Elisa y de aquella niña llamada Ana se entrecruzaban en mi mente y formaban un remolino de pensamientos que no lograba asimilar muy bien del todo. Pasó el tiempo y aquel muñeco seguía en mi casa. Cuando lo veía, ya no sentía lo mismo. Era una sensación incómoda, llena de inquietud. Y en los ojos del muñeco sentía como algo intentaba asomarse y revelarse justo frente a mí. Aquella noche, mientras intentaba dormir, justo en mi oído, un susurro muy particular tomó forma. Era la voz de mi hija. Me llamaba. Me levanté rápidamente y corrí hasta la sala. El muñeco ya no estaba en su asiento, al menos no donde lo había dejado. Se encontraba en el suelo, junto a la puerta del sótano. Me acerqué para levantarlo y ponerlo en su sitio, y entonces escuché unos murmullos. Abrí la puerta lentamente y me di cuenta de que aquel sonido venía del sótano. Encendí la luz y bajé las escaleras lentamente. Era la risa,
Era la risa de Elisa. ¿Cómo no iba a reconocerla si era la de mi hija? Entonces bajé. No tenía miedo, no sentía nada. Solo quería verla por última vez. Mantuve el muñeco entre mis manos y bajé sin hacer ruido. Una vez allí, las luces se apagaron. La puerta se cerró de golpe. Sentí un escalofrío en mi espalda y comencé a sudar. Fue entonces cuando me di cuenta. Allí, frente a mí, se encontraba aquella niña llamada Ana. Tom ya no estaba entre mis manos, había desaparecido. Y aquella niña, con el reflejo de la luna entrando por aquella rendija, comenzó a caminar suavemente hasta mí. Escuché la voz de mi hija, cómo me llamaba, y cómo aquella niña cada vez se acercaba más y más. Sus pasos eran suaves, y justo cuando estuvo frente a mí, me dijo: Elisa me pertenece, y ahora tú también. Si te gustó esta historia, regálame un pulgar arriba. También puedes suscribirte para más contenido.